Continuamos esta serie con la presentación de los investigadores y realizadores que hicieron posible algunos de los programas que ustedes ya han visto. Estamos en plena época de las denominadas ferias de Cuaresma. Ahora vamos a ver el video El Señor de Mazatepec, que obedece al ciclo de las ferias de Cuaresma del estado de Morelos y que, bueno, tiene una relevancia bien importante. Miguel Moraita, investigador del Centro Regional INAH. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uno de los grandes aportes que ha hecho el INAH en investigación sobre estas ferias es sobre la regionalización, ¿no? La regionalización que se da a partir de esta celebración. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto? Sí, bueno, la feria de Mazatepec, ¿verdad?, es parte de este circuito de ferias de Cuaresma que ya se han hablado, que no solamente es en el estado, ¿verdad? Ese se extiende hacia otros estados tienen sus ferias de Cuaresma, toda una serie de circuitos, ¿verdad? Oaxaca, Guerrero, Estado de México, y son ferias de santuarios. Hubo muchas razones económicas para establecer estas ferias y establecer estos santuarios, porque si vamos a una feria, vamos a ver que, por ejemplo, entran bules o canastas o chiquihuites, ¿verdad?, por mayoreo, grandes cantidades, y eso pasa desde el circuito de Morelos, puede pasar al circuito de Guerrero o al circuito de Puebla, o al revés, ¿verdad? Es decir, algún comerciante compra por mayoreo en Mazatepec y se va al circuito del Estado de México con Guerrero, ¿verdad?, y ahí se va esas mercancías. O bien traen de mayoreo al circuito de Morelos y en el circuito de Morelos se distribuyen estas mercancías. Fue más o menos planeado a mediados del siglo pasado esta serie de intercambios a través de las ferias, ¿verdad? Ahora, a nosotros esta feria pues nos dio muchos datos porque teníamos, primero, era parte de una investigación muy amplia que había sobre un lienzo, ¿verdad?, del siglo XVI. Es un mapa antiguo y se va a ver en el programa. Es un mapa antiguo que corresponde a más o menos al área de Mazatepec y un área del Estado de México, el Estado de Guerrero y el Estado de Morelos. Es un plano que es un mapa antiguo, vamos a decir, el lienzo de Coatlán, y fuimos, ¿verdad?, a investigar si esa región que está marcada en el siglo XVI de alguna manera funciona, de alguna manera es una región que esté unida, vamos a decir. Y para nuestra sorpresa, después de hacer el estudio de la feria de Mazatepec, de dónde vienen los comerciantes, los productos, los peregrinos, es de esa región más o menos que está marcada en el plano del siglo XVI. Es decir, que ya cuando nos empezamos a ver, bueno, ¿por qué se sostiene todavía, ¿no?, esta región así, con el santuario como centro? Pues bueno, es entre otras cosas porque es una región donde a través del tiempo ha habido mucho intercambio, mucha interdependencia. La gente de las áreas más áridas vienen a trabajar a las tierras fértiles de Morelos. Y ha habido diferentes tipos de intercambio que mantienen como una región, a esta región donde le pega la fe a la gente por el Señor de Mazatepec. En otras palabras, esta feria viene a ceremonializar estas relaciones de los pueblos. Hay gente que viene al estado vienen a la feria, se quedan a trabajar varios meses en Morelos y luego regresan, ¿verdad? O sea, tiene esos dos aspectos, el aspecto del circuito de los productos y el comercio, y tiene el aspecto de regionalización por la interdependencia de varios pueblos, de diferentes medios ambientes que formalizan y ceremonializan en el santuario su relación económica. Y digamos, Rafael, estas relaciones económicas que se establecen a partir de un evento, en este caso religioso, ¿cómo podríamos decir que se interconectan con lo que es la fe, con lo que es estrictamente el hecho religioso? Me gustaría irme un poquito atrás a la historia para decir que esto es una costumbre medieval y los investigadores le han llamado así como las rutas de la fe, precisamente así, ¿no? Las rutas de la fe, que tienen su origen, yo creo que fundamentalmente en las peregrinaciones que hacían diferentes pueblos europeos a Santiago de Compostela, y que en todo el trayecto
había estas famosas posadas o lugares donde se hospedaba la gente, hospederías, y que alrededor de esa hospedería empiezan a surgir pequeños núcleos comerciales. Entonces tal parece como que en las cruces de los caminos es donde se desplantan estos centros comerciales que primero son inclusive atendidos por religiosos y son atendidos para dar alimento y alojamiento y curar los que venían, porque en esos caminos de ese tiempo seguramente llegaban enfermos, salud, ¿no? Y tal vez por eso tenía el nombre de hospedería, en cierta manera de tipo curativo, ¿no? Y cuando se traslapa hacia América, los frailes en un principio tratan de integrar lo que puede ser unos elementos medievales con los elementos prehispánicos, como es el tributo, ¿no? El sistema tributario con el sistema medieval se juntan para formar estas pequeñas poblaciones que giran alrededor de la fe. Entonces lo que se explota es la fe, fíjate, y a partir de la fe se hace el comercio. Y bueno, ya esto es lo que produce rutas de mercado y rutas de la fe. Las peregrinaciones en Morelos no se realizan hasta, digamos, para el siglo XVIII, el siglo XIX, y se organizan todavía más, pero tienen antecedentes desde el siglo XVI. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, por una de las crónicas de aquí relacionadas con Cuernavaca, que un grupo de Xochimilco trae a una imagen aquí a la catedral, la imagen de la Asunción. La trae como donación para la imagen, y seguramente eso va a reflejar también, bueno, todo aquello que venía con la peregrinación esta que traía la imagen, ¿no? Todos los productos de Xochimilco, de la región, para comerciarlos aquí en Cuernavaca. Yo diría que el fondo de todo es, en cierta manera, la fe, y que es de donde procedieron a formarse estas rutas, y que al principio son de carácter religioso, después son más de carácter comercial, y pareciera como que se incrementa ese carácter, ¿no? El carácter comercial. Sin embargo, pues yo creo que en esas tradiciones que se forman, van en dos rieles. Uno de aquellas cosas que permanecen, ¿no? Y que son como las expresiones más profundas de la propia población, y aquella otra parte de la vía por la que transita la modernidad en cada momento histórico, ¿no? Algo nuevo llega y se inserta en lo que ya estaba, ¿no? Entonces creo que es lo que pasa con estos ciclos de las ferias en Morelos y su relación regional, ¿no? Hacia el Estado de México, hacia Guerrero, hacia Puebla y hacia México, ¿no? Una de las cosas que platicábamos en otros programas es cómo nunca permanecen estáticas estas celebraciones, ¿no? Adquieren dinámicas diferentes según va pasando el tiempo. Vamos a tener la oportunidad de observar en este video cómo de estos lugares lejanos del estado de Guerrero o del estado de México se desplazan incluso hasta ciclistas, grupos de ciclistas, ¿no? Esto le da ciertas características distintas a las ferias, ¿no, Miguel? Sí, yo diría que cada feria tiene su propia personalidad y su propia especialización, ¿verdad? En lo económico, por ejemplo, la feria de Huazulco trae lo de la sal, ¿verdad? La feria de Mazatepec traía ciertos productos de Olinalá que servían para establecer noviazgos y todo eso. Era tradicional la cajita de Olinalá para poderlo hacer, y era en la feria donde se iba a comprar. La feria de Tlaltenango, ¿verdad? Muchos verán cerámica chiquita, de miniatura, porque en ese momento se compraban en esta feria los trastecitos para ponerlos a los aires, para las ofrendas a los aires. O sea, en lo económico cada feria se va especializando en algo, ¿verdad? Y va agarrando su propia personalidad. Esta feria de Mazatepec, que vamos a ver, no es en el pueblo, sino se establece en una meseta, en una loma. De hecho se llama la Feria de la Loma, ¿verdad?
y hace que ahí se construye un pueblo, vamos a decir, en una semana y media, queda construida la feria como si fuera un pueblo, ¿verdad? Hay gente que viene a vender al mismo lugar desde hace 3 generaciones o más. Hay gente que reconoce cada piedra de su lugar y la reclama, ¿no? En fin, eso le da una característica muy propia a Mazatepec. Y lo que decías es bien interesante. Ahora llegan en ciclistas, van a ver las camisetas, se mandan a hacer camisetas que van a ver al señor de Mazatepec, ¿verdad? Pero antes que hubiera este transporte, estas carreteras, pues la gente llegaba de otros pueblos y se quedaban 2, 3, 4 o 5 días, porque llegaban en burros o a caballos, caminando, descansaban 2 o 3 días y se regresaban. Y eso hacía que la gente convivía local, ¿verdad? Convivía mucho con los peregrinos. De hecho, la gente, por ejemplo, del Estado de México, sobre todo, llega a hacer su campamento en los patios de las casas, es decir, de la gente de Mazatepec, de alguna parte del pueblo, no todos. Llega la gente a hacer su campamento a casa de sus conocidos, pero a veces ya tienen 3 generaciones o más, ¿verdad? De venir todos los años al mismo patio a hacer. Ahora los transportes y eso hace que la gente llega, ve al señor de Mazatepec, compra sus palanquetas, lo que sea, y se regresa, ¿verdad? Es decir, es una nueva forma de convivencia, pero eso no le quita ni la intensidad religiosa, de lo que hablaba Rafael. Es decir, hay una veneración muy fuerte al señor de Mazatepec, se le atribuye muchísimos milagros. En la parte en que se va a ver los milagritos, es de 1 año nada más. Son cientos y cientos de milagritos que la gente durante 1 año va a poner, ¿verdad? Entonces tiene una fuerza muy grande este santuario, ¿verdad? Que convoca sobre todo a la gente de fuera de Morelos. Es tal vez más la gente de Morelos, perdón, la gente que llega de fuera a la feria, ¿verdad? Pues probablemente es más que la propia gente de Morelos que llega, ¿verdad? Y es por esta figura del señor de Mazatepec, que es un señor muy milagroso, con una leyenda atrás de su aparición, y que por eso se hace el santuario ahí arriba en la loma. Eso es. Y en estas reflexiones acerca de lo que sería la fe, y no nos vamos a meter a discutir ni a definir qué es, también paralelamente existen muchas manifestaciones que pues muchas veces nada más las podemos encontrar en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo que cuando fuimos a hacer este programa, cuando realizamos este programa, nos encontramos que incluso en esta feria hay una zona de tolerancia, Rafael. Sí, efectivamente, este es un pueblo efímero que se monta, como decía Miguel, en 1 semana, ¿no? Y que vive una vida intensa. Sí, yo diría que vive todo el año en una semana, ¿no? Y tiene esa parte que te decía, la parte especie contradictoria de lo que es el carnaval, ¿no? Los excesos por un lado y la purificación por otro. Por un lado los excesos, tú puedes ver ahí la gran carpa que se monta ahí con toda la parafernalia del placer, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes ver, por ejemplo, cómo van llegando las mandas con sus estandartes, sus velas, su identificación de dónde vienen, ¿no? Con mucha, como dirían los religiosos, con mucha unción van llegando con toda la fe que los trae, ¿no? Y uno escucha hablar a la gente que se está acercando al santuario y dice uno, bueno, pues como que algunos, uno pensaría que en pleno siglo XXI ya casi, ¿no? Dice uno, bueno, ¿cómo puede preservarse la fe en todas estas condiciones tan, pues, como te decía, la parafernalia del placer, pues es algo que refleja un estado de nuestra sociedad, ¿no? Pero es interesante eso, porque, te digo, conviven en una población efímera, en un urbanismo en donde tú puedes ver la perfección del trazo, ¿no? Yo quisiera ver a un urbanista estudiar cómo se traza esa población. Y además, como decía Miguel, hasta con el reconocimiento de que a mí me toca aquí, ¿no? Y aquí va mi poste, ¿no? Cómo se monta toda una ciudad trazada intencionalmente y cómo se levanta una arquitectura efímera intencionalmente y con toda la carga de la historia, ¿no? Que hace convivir, como decíamos, la parte de los excesos y la parte de la purificación, porque esos son estos
estas venidas de las poblaciones hacia los santuarios. Y vienen a dar gracias, un milagro, una pequeña imagen que le llaman los milagros, ¿no? La vienen a depositar por algún favor recibido, ¿no? Y el cúmulo de milagros que encuentras tú en la imagen dentro en un año, en el término de un año, pues es impresionante, ¿no? Y si uno pudiera uno medir la fe por eso, uno diría que efectivamente es una población que llega con más fe que otra cosa. En su espalda trae más que la parte que va a comerciar o la parte que va a comprar, trae más un bulto de fe, que es la que lo trae, ¿no? Ahora, esto es interesante también porque en algunos casos chocó contra la institución de la fe. O sea, la iglesia como depositaria de la fe chocó a través de la historia, ¿no? Y aquí no es ajeno. Todavía tú puedes escuchar un sermón, por ejemplo, contra la cantina que está ahí enfrente, ¿no? Tú puedes escuchar con un sermón en donde se menciona las muchachas que están ahí trabajando en la cantina, ¿no? O sea, hay aquella parte que no analiza socialmente el caso, ¿no? Sino que lo analiza desde el punto de vista de la fe, pero de la fe institucional. Yo creo que es una cosa que siempre a mí me gusta diferenciar, ¿no? La fe institucional es algo que la iglesia dicta. Y en ese sentido, por ejemplo, tenía a los frailes dominicos como guardianes de la fe, ¿no? Y ellos eran, por ejemplo, los que regenteaban la Inquisición, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran guardianes de la fe. Pero está la otra parte, ¿no? La fe que se guarda en el corazón del pueblo, ¿no? Esa fe que no se dicta con la razón, ¿no? Esa fe que sale sencillamente como una expresión más relacionada a la tierra, diría yo, ¿no? Más relacionada al agua, más relacionada a la forma de cómo uno vive, cómo en forma de clase social se manifiesta, ¿no? Rafael, y en este caso, la Feria de Mazatepec es una fiesta más institucional que del pueblo, o el pueblo rebasa en mucho la fiesta institucional, por decirlo así. Yo creo que en esta, la fe del pueblo rebasa en mucho la fe de la institución. Si la institución quizá no quisiera ver tantos milagros, ¿no? Porque efectivamente es un tema de discusión, ¿no? ¿Qué es lo que es un milagro, ¿no? En cambio, el pueblo, la gente, en cualquier acto, por ejemplo, de que se le dio buena cosecha, ¿no? O en que se alivió el niño lombriciento, ¿no? O en que se libraron sus animales, ¿no? Cualquier acto de la vida cotidiana es un acto en el que la fe se manifiesta, ¿no? Mientras que la institución tiene normas, ¿no? Está reglamentada, diríamos, la fe, ¿no? Eso no es en el pueblo no sucede lo mismo. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y en Mazatepec la manifestación es una manifestación de fe popular. Eso es. Pues bueno, vamos a dar lugar a la proyección del video El Señor de Mazatepec que realizó Diego Sedano con la colaboración de los compañeros investigadores, y regresamos para las conclusiones. Es el quinto viernes de Cuaresma y a la feria de Mazatepec llegan miles de peregrinos para venerar a su imagen. La feria se realiza en una explanada fuera del pueblo, conocido como La Loma. Esta planicie mide aproximadamente 250 metros de largo por 100 metros de ancho y está delimitada por 2 cerros. En el extremo poniente de la explanada está la iglesia de San Lucas. En la cabecera del extremo opuesto se construyó el Templo del Calvario durante la primera mitad del siglo XIX. En él se encuentra la imagen del Señor de Mazatepec. Según la tradición oral, la loma es el lugar donde antiguamente estaba el pueblo. Todavía es posible localizar algunos montículos arqueológicos.
Se piensa que antes llegaba el agua de un manantial muy cerca de esta explanada y que junto al cementerio que está atrás de la iglesia de San Lucas se levantaban las casitas del poblado. Según la tradición, los abuelitos de los abuelitos que vivían en la loma se fueron bajando y junto con varias familias de Calapa, Morelos, formaron el pueblo donde actualmente se localiza Mazatepec. Para Miguel Moraita es muy probable que no haya continuidad de la feria de Mazatepec desde la época prehispánica hasta la actualidad. Citando a los investigadores Brígida Bon y Valentín López, nos señala que las ferias de Cuaresma en Morelos por lo general se establecen en el siglo pasado y que la feria de Mazatepec surge como un intento de fortalecer la economía de esta comunidad frente al poder comercial de la hacienda de Miacatlán. El ligar actividades comerciales con conceptos y ceremonias religiosas es una tradición muy antigua. En el México precolombino se instalaban maravillosos mercados en los alrededores de los templos. Durante la época colonial, las iglesias, conventos y monasterios servían de lugar de acopio de los tributos. Debido tal vez a esos antecedentes, es difícil imaginar en nuestro país una fiesta patronal sin una mínima actividad comercial. La instalación de la feria comienza 10 días antes del quinto viernes de Cuaresma. El ayuntamiento traza líneas a lo largo de la explanada para determinar los espacios de los puestos fijos y los corredores de circulación. La repartición de los terrenos es casi un ritual. Muchos comerciantes exigen que se les dé el mismo lugar que han tenido en años pasados. Algunos de ellos mantienen la tradición desde hace casi 60 años, pues sus abuelos y sus padres venían a vender como ahora lo hacen ellos. Por esto es de explicarse por qué reconocen y exigen su mismo lugar y hasta las mismas piedras de sus tecuiles, como es el caso de las cocinas que instalan las mujeres que vienen desde el estado de Guerrero. Los puestos son construidos con materiales de la región, como el acagual, morillos, paja de arroz, tule y manta. Algunos habitantes de Mazatepec son los proveedores y los ofrecen a precio de feria. Es impresionante ver cómo en unos cuantos días toda la explanada queda completamente cubierta por los puestos. Los mayordomos constituyen el grupo que se hace responsable del santuario a lo largo de todo el año. Son los mayordomos los que atienden la llegada de los peregrinos durante la feria. De alguna manera, ellos parecen estar más cerca de los peregrinos que los propios sacerdotes. Durante años han visto llegar a los fieles y besar el vidrio que protege al Señor de Mazatepec, frotándole flores y limpiando con ellos a sus hijos. Es de fundamental importancia señalar que a través de las mayordomías, los pueblos campesinos mantienen la cooperación y sobre todo la reciprocidad como vías para la subsistencia física y la cohesión social. Dicen los lugareños que en realidad la feria la hacen los de afuera, sobre todo en lo religioso. Desde el jueves en la tarde empiezan a llegar las peregrinaciones.
el viernes llega la mayoría de las peregrinaciones, sobre todo las que provienen de los estados de México, Guerrero y Puebla. Cuando las peregrinaciones llegan al santuario, lo hacen acompañadas en su trayecto por cuetones y por la música de viento que los mayordomos contratan para el efecto. Hay ocasiones en que algunos peregrinos de Guerrero que van de pie a Chalma pasan primero a ver la imagen del Señor de Mazatepec y al regreso acuden a despedirse de él. Cuentan que hace muchos años, cuando una señora le llevaba la comida a su marido, que en esos días trabajaba en el campo, se le apareció una imagen y le habló. La sorpresa de la mujer se acrecentaba día a día cuando la imagen, al aparecerse, al hablarle, le pedía que en ese lugar debían construirle su templo. Un día, algunos vecinos curiosos escucharon a la mujer dialogar con un hombre y pronto fueron a contarle a su marido. Al día siguiente el marido se escondió detrás de las rocas y la espió. Como en los días anteriores, la mujer puso su canasta en el suelo y así esperó. El hombre, dominado por los celos, sacó un puñal de entre sus ropas y cuando estaba decidido a quitarle la vida a su mujer, apareció la imagen en la roca y hasta entonces él entendió que su mujer hablaba con una imagen santa, con el Señor de Mazatepec. Las imágenes que traen las peregrinaciones formales se colocan muy cerca del Señor de Mazatepec. En 1976, después de pocos minutos, eran retiradas y puestas en la sacristía, obedeciendo así las órdenes del obispo y del párroco. Los peregrinos protestaron y exigieron que sus imágenes se dejaran junto a la del Señor de Mazatepec. Inclusive, los peregrinos amenazaron con ya no volver al santuario para las ferias futuras. Al año siguiente se construyeron unas repisas en donde pudieran quedar las imágenes peregrinas, si no al pie de la imagen original, por lo menos cerca de esta y dentro del santuario, no en la sacristía. Al Señor de Mazatepec se le reconoce como muy milagroso. Durante la feria se llena un tablero con milagritos de metal, mazorcas y cabello. La mayor parte de las ofrendas a los milagros concedidos tiene que ver con haberse curado de alguna enfermedad, con haber salvado la vida en un accidente o con haber encontrado algún familiar, amigo, enamorado o animal perdido. También se ofrendan enormes cirios y cientos de veladoras que confirman la presencia y la fe de muchos peregrinos. El pueblo de Tepepan, Distrito Federal, trae como promesa año con año el arco de flores de papel que adorna la entrada del templo. Los mayordomos tienen la obligación de juntar las limosnas. Muchos peregrinos aportan las suyas y las de sus paisanos que no pudieron venir, pero que con fervor esperan su estampita, en parte por devoción y en parte como acuse de recibo por sus aportaciones. En los últimos años, los mayordomos han destinado el dinero que recaudan en la feria para construir depósitos de agua,
sanitarios, ampliaciones en el atrio, para financiar parte de las excavaciones arqueológicas y para construir costosos techados y corredores que den abrigo a los peregrinos. Existe una gran devoción por parte de los peregrinos fuereños, especialmente de los pueblos en donde se habla la lengua náhuatl. Este año llegaron las pastorcitas desde Tlamacazapa, Guerrero. De Tenango del Valle, Distrito Federal, llegó la danza de los concheros. Este mapa marca los lugares de origen de los participantes a la feria. Se puede observar que peregrinos, comerciantes y productos provienen de una región más o menos similar. Porciones del norte de Guerrero, del suroeste del Estado de México y del poniente del Estado de Morelos conforman cierta región general de influencia de la Feria de Mazatepec. Parece que en esta región ya de por sí existen relaciones socioeconómicas y ceremoniales que se formalizan durante la feria. Las relaciones existentes a lo largo de esta región parecen tener una antigüedad bastante grande. Miguel Moraita nos dice que a nivel de especulación se puede pensar que los antecedentes vienen desde la época prehispánica. Esta fotografía de un lienzo colonial coincide en gran parte con el área que señala el mapa. Entre los productos que se venden en esta feria abundan las artesanías. Las artesanías son productos elaborados por los campesinos y constituyen una alternativa económica para la familia y para la comunidad. Es importante mencionar que al término de la feria, los comerciantes realizan el trueque entre ellos con los productos sobrantes, ya que resulta más caro conservarlas y transportarlas. Los aguadores son personajes muy importantes en esta feria. Vienen principalmente de Guerrero y son los encargados de acarrear el agua desde el pueblo hasta la loma. Los diferentes visitantes acampan en los atrios, en los refugios y en las casas del pueblo cuando su intención es la de permanecer más de un día en la feria. Con una habilidad asombrosa, los peregrinos construyen sus dormitorios con mantas, petates, cuerdas, lonas o con cualquier trapo y con mucho ingenio. Cada metro cuadrado se convierte en habitaciones, pasillos, cocinas, salas y hasta talleres de artesanía. Algunos llevan sus colchones, sillas y televisores. Otros solo una cobija, un morral y un bule con agua. A veces las casitas quedan casi pegadas unas con otras. La única separación es el respeto que los peregrinos mantienen entre sí. No deja de ser sorprendente la capacidad que tienen para ajustar sus actividades al espacio de sus casitas, aun cuando se trata de un solo petate. Esta capacidad se adquiere entre las familias que por necesidad y tradición manejan sus pertenencias, sus espacios y sus gentes con una gran flexibilidad. Por lo general, los visitantes acampan con los de su mismo pueblo formando grupitos de paisanos. Algunos, año tras año, escogen el mismo lugar. Gracias a las obras que se han hecho en el santuario, existen mejores condiciones para acampar.
Desde Santa María de Jalpa llegó una peregrinación con 600 fieles. Con mucho orgullo y mucha devoción, trajeron de promesa los fuegos artificiales, 80 bombas y un castillo como ofrenda al Señor del Calvario o el Señor de Mazatepec. Uno de los elementos que distinguen a las fiestas religiosas nacionales es la presencia de los danzantes y la oportunidad de los juegos pirotécnicos, ¿no? Esto también tiene mucho sentido, Miguel, tiene su explicación. Sí, desde luego. Particularmente en la Feria de Mazatepec llegan muchas danzas del Estado de México y del Estado de Guerrero, danzas que inclusive algunas se danzaban aquí, pero ya no se hacen, otras que son exclusivas de esta región. Es un buen momento para apreciar este tipo de danzas. Incluso las pastorcitas que tuvimos oportunidad de ver. Ajá. Bueno, yo he visto en muchas celebraciones nahuas las pastorcitas, pero en este caso yo siento que conservan una tradición bastante antigua, ¿no? Sí, es probablemente desde la época colonial son estas danzas, ¿verdad? Y son muy fuertes. Aquí en Morelos, al principio del siglo, son muy fuertes. Uno ve, están en las crónicas, ¿verdad? Pero las danzas hay que verlas con lo que vimos, hay que entenderlas como una ofrenda al Señor de Mazatepec. Hay unos que regalan bancas, otros que regalan una flor, otros que regalan estas danzas y otros que regalan, como vimos, el castillo. Fue más de 20 millones de pesos. Es decir, en el año que lo filmamos y en el momento en que se hizo el programa, era el equivalente a un Volkswagen del año, ¿verdad? Eso requiere un esfuerzo de entender por qué están quemando el equivalente de un Volkswagen al año. Eso puede inclusive parecer irracional, pero no, porque esta ofrenda, ¿verdad?, que se trae al Señor de Mazatepec significa unión para el pueblo que lo está haciendo, significa una serie de cuestiones emotivas, religiosas, y significa que la gente de Mazatepec de alguna manera está obligada con este pueblo del Estado de México, ¿verdad?, a devolver de alguna manera ese acto tan bondadoso de traer un castillo y las bombas equivalentes a un Volkswagen del año. Yo he escuchado a mucha gente que vive en poblaciones urbanas que cuestiona demasiado esto, que cómo los pueblos campesinos invierten fuertes cantidades de sus recursos en un castillo, en las danzas, que a final de cuentas una fiesta resulta ser demasiado cara, ¿no? Y que representa una inversión bastante fuerte. Pero la respuesta que también he oído por parte de los pueblos es que justamente en la medida que se les ofrenda, ellos van a recibir, ¿no? Así es. Uno dice que la medida de la ofrenda es la medida del favor, ¿no? Y yo creo que esa gente se siente esta religiosidad es tan intensa, ¿no?, que la gente se siente obligada a ofrecer lo mejor que tiene. Y lo mejor que tiene, digamos que en un momento del comercio, pues sería, por ejemplo, algo valioso, ¿no? Algo valioso comercialmente. Ahora, a mí me gustaría decir que, bueno, con lo que vemos, pues se puede deducir que hay un gran movimiento económico en estas fiestas, ¿no?, en estas ferias. Y que cuando hablamos de la iglesia institucional y hablamos de la religiosidad popular, pues vemos cómo en determinados momentos la iglesia condena esta religiosidad popular. Yo diría, por ejemplo, uno de los aspectos más perseguidos fue, por ejemplo, la medicina tradicional, ¿no? Que tú ves en ese mercado, ves el área donde está
donde se expende, donde se vende todas las plantas medicinales, ¿no? Y que fue en un momento perseguido por la iglesia, ¿no? Pero por otro lado también puedes ver cómo la iglesia hasta cierto punto se interesa, ahora por lo menos, se empieza a interesar como una fuente de recursos. Entonces hay ferias, yo creo que Mazatepec, yo creo que otras ferias como la que vamos a ver después en Tepalcingo, pues son ferias realmente productivas para la iglesia institucional, ¿no? Y que entonces, como yo diría, la iglesia se hace de la vista gorda y entonces, bueno, pues venga lo que venga, pero que sea dinero, ¿no? Y además no pagan impuestos. Y además están libres de impuestos, libres de polvo y paja, ¿no? Y además yo creo que ahora con mayor interés están organizando, ¿no? O sea, hay todo un sistema. No dudemos de que ahora en estas ferias vaya a aparecer una camioneta de esas del guardado del dinero que vaya a recoger la lana, ¿no? Yo creo que es algo que la iglesia también está experimentando, está ingresando en obtener recursos de esa manera. A decir que si al enemigo no lo puedo vencer, que es la iglesia tradicional, o la religiosidad popular, la iglesia popular, bueno, pues hay que aliarse con ella. Pues, hay que asociarse. Asociarse, ¿no? Eso es. Miguel, tú has sido testigo ya de muchas ferias en Mazatepec, has asistido durante muchos años a las ferias de Mazatepec. ¿Cómo ves? ¿Es el flujo de la gente que llega a ofrendar al Señor de Mazatepec es mayor? ¿Crees que se está incrementando? ¿Los jóvenes están asistiendo a este tipo de celebraciones? ¿Cómo observas todo esto? Sí, mira, varía y su variación no es en línea recta, vamos a decir que esté decreciendo o que esté aumentando. Hay años en que hay mucho más, hay años en que mucho menos. A veces sí tiene que ver con la crisis económica que esté más acentuado, ¿no? A veces no. Pero a veces que vienen, vamos a decir, 10 de un pueblo, cuando antes venían 200, pero de ese pueblo traen el dinero de 200. Es decir, no van todos, pero mandan a sus representantes. Hay una presencia, de hecho, de muchos más de los que vemos, ¿no? Yo veo la participación que sí ha sido sostenida en Mazatepec, y creo que en otras ferias no. En lo comercial se ha ido ampliando. Creo que casi todas las ferias, Huazulco, Mazatepec, en sí, han ido aumentando. De cómo el lugar que ocupaban hace 15 años a lo que ocupan ahora es mucho más, ¿verdad? Los puestos, el comercio, todo eso. Pero yo veo igual jóvenes, igual que veía yo hace 15 años, ¿no? En gran número. Esto creo que es el Señor de Mazatepec en sí, como les decía, es muy milagroso. La gente le tiene mucha fe, sobre todo en el Estado de México, en Guerrero. Cuando van a Chalma, a veces primero pasan a despedirse o a saludar al Señor de Mazatepec y luego se van a Chalma, ¿no? En este caso especial del Señor de Mazatepec, sí, yo creo que se mantiene bastante fuerte la fe en estas diferentes regiones y que ha ido aumentando pues la cuestión comercial. Sí, hay veces en que son muy malos años para el comercio, otros que son buenos, ¿verdad? Otros que hay menos gente, otros que hay más gente, pero no es una tendencia así lineal, ¿no? Son épocas, momentos, y sí, tanto es una expresión de la religiosidad popular como de la economía popular también, ¿verdad? Hay que entender estas ferias así. Bien, quiero recordarle a los espectadores que estamos haciendo un esfuerzo por replantear los programas, las series que hemos producido hasta ahora. En esta ocasión, el programa, el video que vimos, El Señor de Mazatepec, pertenece al ciclo denominado como Las Ferias de Cuaresma. Esta fue una realización de Diego Sedano, un servidor, y la participación también de Liliana Huicochea y de los compañeros investigadores. Los invitamos para que en adelante sigan el desarrollo de estas series, que a pesar, insisto, que son programas que quizá algunos de ustedes ya han visto, queremos tener la oportunidad de comentar nuestras experiencias de trabajo con el telespectador morelense. Muchas gracias.